Aquella tarde del mes de septiembre, recién estrenado el otoño, ocurrió algo extraordinario en la Gran Vía de Madrid. La capital aparecía envuelta en la nobleza de la última luz del día. Constanza Mendiola, fiscal por oposición y abogada reciente en un bufete, había cogido un taxi para visitar a su cliente. Era banquero, pero no iban a verse en la sede del banco, sino en un apartamento clandestino, ellos dos solos. Él exigía hacerlo así. «Prefiero que nos veamos en otro sitio», le dijo la primera vez que le escribió en un post-it amarillo la dirección de la Gran Vía. No llegó a pronunciarla en voz alta porque no se fiaba del banco ni de las redes de extorsionadores que poblaban las alcantarillas de las ciudades con parqué. Sonsoles Onega, bienvenida a Libros de Arena de Verano y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Como siempre, les pedimos disculpas de antemano a nuestros oyentes por si falla la conexión, que estamos realizando las entrevistas por Skype hasta que vuelva a la nueva normalidad. Sonsoles Onega presenta 1000 besos prohibidos. Es una pregunta obligada siempre que hacemos a nuestros oyentes, se enfadan si no la hacemos. Si yo a Sonsoles Onega le digo 1000 besos prohibidos, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? ¿Cuál es la primera imagen que ves? Ay, la imagen del reencuentro de los personajes. A partir de ahí ya empieza todo, pero es el punto de partida de la novela, incluso las primeras páginas. O sea, es una novela que va directamente al corazón de su trama y con esa imagen de la Gran Vía de Madrid y los personajes que se encuentran de manera absolutamente casual, arranca todo. Bueno, vamos a situar, si te parece, un poco a nuestros oyentes, sin contar mucho. En esta historia descubrimos a Constanza Mendiola, que es una abogada de éxito separada, y al padre Mauro, un sacerdote, con el que vivió un amor de juventud que renace, como nos cuentas, Sonsoles, tras un encuentro fortuito por la Gran Vía de Madrid. Te tengo que reconocer que de primeras a mí me vino a la mente El pájaro espino, aunque luego, te das cuenta de que no tiene absolutamente nada que ver. No sé cómo nació esta historia en tu cabeza. Vamos a ver, El pájaro espino es una referencia que está en el universo de toda una generación, desde luego de la mía. Quizá estaba ahí en algún lugar de la cabeza, pero no fue el motor en modo alguno, ¿no? De hecho, no había leído el libro, lo confieso, lo leí antes de ponerme a escribir, por si acaso pudiera haber alguna analogía entre la historia que yo tenía en la cabeza y la que se había escrito hace tantísimo tiempo. No tiene nada que ver porque no tiene nada que ver. La historia de amor del padre Ralph es casi hacia una niña, o sea, y luego ya van desarrollándolo. Aquí no. Aquí la elección del personaje del padre Mauro fue a propósito de querer contraponer los tiempos en los que vivimos, singularmente antes de la pandemia, lógicamente, que han sido tiempos de cuestionamiento de todo lo establecido, y un personaje tan profundo y tan casado con sus convicciones como un sacerdote. Todo en principio, porque lo que esta novela viene a demostrar que no hay nada más poderoso que la imposición de la pasión y del amor y que puede con todo, ¿no? Pero al final el padre Mauro es en realidad el hombre casado, en su conjunto. Y ahora que ya los lectores empiezan a tener la novela, así me lo transmiten, ¿no? Que esas idas y venidas del hombre comprometido que descubre a otra mujer distinta a la suya, esos miedos, esas contradicciones, esas dudas, se pueden dar perfectamente en cualquier hombre no consagrado, ni que haya, sobre todo que se haya formado para ser sacerdote. Si algo yo he aprendido con esta novela es a respetar la formación de los sacerdotes, ¿eh? O sea, cuidado los años que pasan en el seminario, cómo aprenden a domesticar sus pasiones, el instinto que al final está ahí y a mi juicio se acaba imponiendo. Tengo muchísima curiosidad. ¿Cuándo te diste cuenta de que 1000 besos prohibidos se estaba convirtiendo en una novela? ¿Cuándo surgió esa chispa? Que no sé si a ti te pasa, Sonsoles, que de repente dices, esto va a ser una novela. Acababa de publicar Después del amor, que fue una novela que a mí me ha marcado muchísimo, personal y literariamente también, porque aprendí una barbaridad del proceso de escritura de ese libro. Y entonces tenía el peso de además haber recibido el premio Fernando Lara, que yo no sé al resto de autores, a mí sí que me ha pesado. Y quería hacer una historia de emociones, una historia de personajes
con secundarios muy potentes que me interesan mucho las tramas. Y surge, yo creo que, a ver, no recuerdo exactamente en qué momento surge, pero sí llevaba tiempo amasando la idea de querer hacer una historia de un amor interrumpido, de estos amores que no necesariamente acaban bien, aunque no voy a hacer spoiler, pero sí de amores interrumpidos, de conversaciones pendientes, que creo que nuestro tiempo actual también tiene mucho de eso. Últimamente los amantes no se despiden, no se explican el fin de las relaciones, y aquí ocurre todo lo contrario. Comentabas, Sonsoles, que el premio Fernando Lara te pesó mucho. ¿Por qué? Porque a la hora de ponerte a escribir en frente de la página en blanco, ¿te sentías más presionada por todos los ojos que te estaban observando? En cierto modo sí, pero verás, mi vida literaria ha sido muy constante con libros desde hace 20 años, pero ha tenido poca fortuna en el mundo editorial, las cosas como son. O sea, mis primeros libros están descatalogados y es difícil encontrarlos. Entonces, de repente, que una novela en la que yo volqué tanto como fue Después del amor, que además era una historia real, con personajes vivos que iban a leerla, que tenía una parte personal muy potente, sentía la responsabilidad de estar a la altura de todos esos lectores que me habían descubierto con este libro, ¿no? Tiendo a autoexigirme muchísimo y eso es lo que me daba miedo a defraudarles, a que no me descubrieran en las páginas, a que la historia, la de Después del amor, está basada en una historia que ocurrió en los años 30 en la Cataluña republicana, o sea, no tenía nada que ver. Pasar a hacer una novela contemporánea, me daba miedo que el lector no me reconociera en las páginas, ¿no? Este es el miedo que he tenido y que sigo teniendo, ¿eh? Porque, pues claro, pues nada. No, quítate el miedo ahora mismo, ¿eh? Quítate el miedo porque desde luego yo te tengo que dar la enhorabuena. De verdad, de corazón. Sí. O sea que olvídate ya del miedo y disfruta, Sonsoles. Desde que él se marchó de Madrid, Constanza no había recibido una sola señal de vida del padre Mauro. La semana de tregua ya había pasado, pero no quiso molestarlo. Y no fue por falta de ganas. Cada minuto que pasaba pensaba en él, deseaba mandarle un mensaje de texto o una de esas notas de voz que utilizaba en algunas ocasiones, pero se contenía por miedo al rechazo y por respeto a su decisión. Él no la había molestado durante las semanas que duró el juicio. Me gustaría hablar del pasado, porque sin duda en Mil besos prohibidos tiene mucha fuerza y además cuando piensas que lo tienes todo controlado, ese pasado vuelve y lo pone todo patas arriba, ¿verdad? Sí, y el pasado, no sé si siempre vuelve, aquí vuelve. Lo que a estos personajes les ha pasado es que durante toda su vida han vivido al albur de los caprichos de la memoria, ¿no? Los dos se tenían ahí archivados y cada uno lo manejó de una manera. Pero fíjate, cuando el pasado se impone, cada uno lo recibe de una manera. Para Constanza fue una salvación porque es una mujer que ha acumulado mucho sufrimiento a lo largo de su vida y muchas pérdidas. La pérdida de su hija, su matrimonio sale mal, guarda un secreto muy potente de su familia. Y entonces encontrarse con el padre Mauro en la Gran Vía supuso casi una salvación y le renovó las ilusiones que todo ser humano necesita para levantarse por la mañana, ¿no? En cambio, para el padre Mauro fue un tsunami. O sea, él en algún momento de la novela dije, ¿por qué tuve que ir por ese lado de la acera cuando podía haber ido por el de enfrente y no me habría encontrado con Constanza y nada habría sido como está siendo, ¿no? Así que sí, las cosas cuando vuelven se imponen de manera arrolladora, pero qué diferentes son las percepciones, ¿no? Que es también un tema que me interesa muchísimo, cómo percibimos unos y otros un mismo hecho, ¿no? Claro, porque vamos, la sensación que yo tengo es que para el padre Mauro este amor es como una maldición y en cambio para ella es como una bendición. Sí, total. O sea, ella, fíjate, una cosa tan sencilla y tan de nuestros días como tener su teléfono móvil, ya le parece que es haberse reencontrado para siempre, ¿no? Y son detalles muy menores. Pero el padre Mauro, efectivamente, a ver, va evolucionando a lo largo de la novela. Va evolucionando porque ya al final se da cuenta de que tiene que encarar el pecado,
que la vida es finita, de que con todo no está haciendo nada malo, ¿no? Más que incumplir un precepto básico de la Iglesia, que es el celibato y el voto de castidad, ¿no? Pero se da cuenta de que hay que vivir, y probablemente sea también uno de los gritos de los personajes de esta novela, ¿no? Vivan ustedes, amen con todas las consecuencias y asumiéndolas, ¿no? Como parte del vivir es nuestro, ¿no? A veces tenemos tantos miedos, tantos prejuicios, damos un paso atrás en vez de dar uno adelante, en todo en la vida, ¿no? Y estos personajes al final me han demostrado incluso a mí lo valientes que son, ¿no? Yo creo que si algo tiene el padre Mauro es que es un hombre muy sólido en sus convicciones. Supongo que Sonsoles Onega buscaba esa fortaleza para que el derrumbe fuera mayor, ¿no? Esa lucha titánica en su interior, ¿verdad? Sí. Y según, fíjate, casi más ahora que antes, me doy cuenta de que era eso lo que yo necesitaba, porque vamos a ver, un hombre casado que se va con una mujer está a la orden del día, Susana. Esto Claro. está a la orden del día. Entonces, ya no nos creemos tanto el matrimonio, o no implica una fidelidad férrea, no, todo lo contrario, ¿no? Vivimos en la época de la infidelidad como tal. Pero, en cambio, yo quería alguien que realmente tuviera esas convicciones tan sólidas, que en cierto modo son las que han sustentado nuestros tiempos. O sea, hasta que alguien empezó a cuestionar que quizá la transición no se había hecho bien del todo y que, cosa que yo cuestiono, O sea, creo que es la mejor obra política de nuestro tiempo, y otra cosa es los abusos y el manoseo que han hecho los poderosos de los instrumentos que le ha dado la democracia, ¿no? Pero de repente esta generación nuestra empezó a cuestionar eso que nuestros padres jamás se cuestionaron, ¿no? Y por eso quería que fuera una novela de derrumbe, pero también de reconstrucción. Y por eso este personaje, ahora me doy cuenta de lo acertado que era, ¿no? Que es, vaya. Por cierto, a la hora de crear esta historia, de crear este personaje, ¿Sonsoles Onega lo ha pasado mal? ¿Te has sentido cohibida por escribir sobre la relación entre un cura y su amor de juventud? ¿O no lo has pensado? ¿Simplemente te has dejado llevar, Sonsoles? No, pues me gusta el planteamiento de la pregunta, porque efectivamente yo no podía escribir de un sacerdote porque lo ignoro todo sobre su mundo, sobre sus pensamientos, sobre su formación. Y me quité ese pudor del que hablas trabajando mano a mano con otro sacerdote, al que te confieso que el primer día que quedé con él, que nos citamos para contarle la historia, yo misma sentía cierto pudor al decirle, oye, quiero escribir una historia de amor. No lo llames sexo, llámalo amor. Sí. Y entonces encontré que está a la orden del día. Quiero decir, que la naturalidad con la que este sacerdote, ahora amigo, me ha ayudado, yo le tengo que agradecer eternamente, ¿no? Pero lo que quería era poder tasar las reacciones del sacerdote, o sea, poderlas hacer verosímiles en todo momento, ¿no? Y no quería acercarme de una manera frívola o imaginando lo que yo podría imaginar, que te puedo asegurar que no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, hay un momento que él recuerda sus años de seminario recogiendo remolachas en un campo, es decir, abriéndose las manos, rajándoselas en la tierra para domar al cuerpo. Esto es verdad. Y a mí me ha impresionado, o sea, por eso te digo que cuidado con determinados planteamientos, ¿no? Que no tienen nada que ver con los pecados de la Iglesia, que también los critico. No, claro. ¿Sabes? Pero en la formación de un cura, a mí me ha dejado, me ha impresionado, porque la ignoraba. Hay veces que somos muy ligeros a la hora de emitir juicios porque los desconocemos, ¿no? Pero ha sido la única manera de poder liberarme de prejuicios y de pudores a la hora de escribir de esto, ¿no? Por cierto, otro tema complicado en Mil besos prohibidos es la pérdida de un hijo. La protagonista, Constanza, pierde una hija. ¿Ha sido duro tú como madre escribir sobre eso? Porque yo como madre te diré que es mi mayor miedo. En el momento en el que damos a luz ya tenemos esa espada de Damocles ahí para toda la vida. No Totalmente. sé si como escritora enfrentarse a ese tema ha sido difícil. Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que a mí la literatura me sirve para eso que tú has dicho, para enfrentar situaciones para las que crees que no estás preparado, ¿no? Indudablemente la muerte de un hijo
En fin, Dios quiera que nunca la tengamos que vivir, porque no hay dolor más grande, ¿no? Y ya es la segunda novela en la que se me plantea la circunstancia. Es decir, que entiendo que me preocupa naturalmente, me preocupa mucho, pero tú has dicho eso, es un miedo que desaparece cuando el hijo se muere. O sea, es un miedo con principio y fin cuando ocurre el terrible desenlace. Y así lo siente Constanza. Pero lo magnífico de la literatura es poderte enfrentar a esas situaciones y vivirlas de una forma distinta, evidentemente, que a la vida real, ¿no? Pero le pones palabras, le pones todos tus sentimientos, todas tus emociones y de alguna manera, a ver, no puedo decir que lo estás viviendo sin vivirlo, porque una cosa así no puedes decir eso, ¿no? Pero de alguna manera te pones en la piel en este caso de Constanza, y la acompañas en su sufrimiento, y es probablemente el hecho más desgraciado que le ocurre a esta mujer, ¿no? Otro tema que también me gustaría tocar de Mil besos prohibidos es que Rosalinda, la madre de la protagonista, no podemos contar mucho, pero bueno, abordas la cuestión del derecho a una muerte digna. Sí. Una gran asignatura pendiente. Supongo que querías que el lector reflexionase también un poco, ¿verdad? Sí, y también es una de mis grandes preocupaciones, cómo gestionamos el fin de nuestros días, ¿no? Fíjate que ayer se murió Rosa María Sardá, y leía una entrevista suya en la que ella decía: no tengo nada más que hacer, más ya que morirme, ¿no? Todo lo demás lo he hecho en la vida. Bueno, pues ese espacio conviene que el individuo tenga algo que decir ante determinadas circunstancias. Esto no es un canto al fin de la vida porque sí, ¿no? Pero ante padecimientos incurables o enfermedades terminales, el individuo debe tener algo que decir, y yo creo que ya la sociedad está preparada para asumir ese debate, incorporando en una hipotética legislación todos los matices ideológicos que deben estar. Y convendría también que sus señorías, si algún día por fin cogen el toro por los cuernos, también incorporen todas las sensibilidades de la sociedad, porque debería ser una ley que con la que todos nos sintiéramos concernidos, ¿no? Pero creo que sí estamos preparados para asumir ese debate, ¿no? Y en esta novela está presente a través, efectivamente, del personaje de Rosalinda, la madre de Constanza, que no abre la boca en toda la novela, salvo al final, y que en cambio es la que entona la voz del asunto más complicado de nuestros días, seguramente. Yo creo que desde el punto de vista ético, ¿eh? Sí, desde el punto de vista por ético, supuesto. Porque ya entiendo que además ahora mismo hay tantos problemas que este va a quedar relegado. Probablemente en esta legislatura no veamos nada, ¿no? Bueno, Sonsoles, nos quedamos sin tiempo y siempre cerramos las entrevistas con la misma pregunta a nuestros escritores. ¿Con qué te gustaría que se quedasen los lectores después de leer Mil besos prohibidos? ¿Con qué sensación cuando cierran la página del libro, la última página, y se quedan pensando unos segundos en él? Merece la pena amar sin tiempo y sin temer al tiempo, y como dice en la última página, como si siempre fuera lunes y 1 de enero. Pues nos vamos a quedar con ese lunes y con ese 1 de enero. Damos las gracias a los oyentes por su paciencia con la conexión, que no siempre es fácil, pero hemos tenido suerte. Sonsoles Onega y Mil besos prohibidos, publicado por Planeta. Gracias, gracias, gracias. Ha sido un placer leerte y escucharte, de verdad, Sonsoles. Y hablar contigo, Susana. Un beso gigante a ti y a todos tus oyentes.